Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva conversación acá en nuestro espacio de Omnisciencia. Esta vez vamos a hablar sobre las nuevas noticias de COVID-19, eh, específicamente con el académico Pablo Villalobos, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Él es asesor de la OMS y magíster en salud pública. Así es que vamos a conversar sobre las políticas públicas alrededor del tema COVID en Chile y algunos pincelazos de las vacunas presentes. Adelante. Pablo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Omnisciencia. No, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Oye, Pablo, mira, llevamos más de 3 días con un poquito más de, no, más de 2.000 infectados nuevos. Hoy día bajó a 1.943. ¿Es esta la segunda ola que se esperaba o como hemos leído hasta el cansancio, nunca terminó la primera? Yo creo que nunca terminó la primera, o sea, uno habría esperado, ¿cierto? Esta curva famosa de la que hablamos en marzo cuando llegó cuando llegó el virus al país, que se redujera a ciertos niveles o que siguiera una trayectoria de la curva, ¿cierto? Empezó a crecer, crecer, llegó un pic que también fue muy discutido en su momento, después empezó a bajar y en algún momento se estancó, y se estancó en un nivel relativamente alto, ¿cierto? Se estancó en torno a 1.500, 2.000 casos, que es más o menos lo que tenemos hoy día. Claro. Tú me dices, tuvimos 3 meses, 3 días llevamos 3 días con cerca de 2.000 casos, pero la verdad es que tuvimos cerca de 3 meses, como más, con una cifra que no era, para efectos prácticos, no era muy distinta. Yo creo que desde la perspectiva de política pública, puede ser súper interesante esto de la primera ola, la segunda ola, Uh-huh. desde la perspectiva comunicacional, pero de perspectiva de política pública es una pregunta irrelevante, ¿eh? Uh-huh. Si es que esto son dos olas o cómo la vamos a llamar, o si es un gran contagio con dos pics. No veo que haya mucha más discusión allá que una cosa que puede ser semántica sin mayor relevancia para efectos de la política pública. Puede ser que algún epidemiólogo me mate por decir eso, pero de nuevo, o sea, yo creo que si me preguntas es parte del mismo del mismo conjunto Sí, claro. del mismo problema en el fondo, Uh-huh. en que tuvimos una evolución natural del pic que después de estar encerrados que comenzó a Claro. bajar, y me imagino como la evolución natural del virus también, y ahora también, pues un pic que se mantuvo en un nivel Uh-huh. alto que es como un incendio en verano, ¿cierto? Sí, claro. Un pastizal seco y una chispa lo echa a andar. Oye, Pablo, pero respecto a lo mismo, ahora ha pasado harta agua bajo el puente y de repente todos somos generales, pero este tema de el testeo, trazabilidad y aislamiento como programa de política pública, ¿ha sido exitoso en Chile? ¿Cuál es tu visión ahí? Eh, o sea, objetivamente yo no tengo muchos datos para Uh-huh. tener una evaluación muy concreta y definitiva al respecto. Yo creo que el tema de la trazabilidad ha sido como el talón de Aquiles de las políticas, no solo en Chile, sino en muchos países. Uh-huh. Y al igual que acá en otros lados, se puso quizás un poco se cometió el error de poner todos los huevos en esa canasta, de vamos a trazar a los casos y después no teníamos cómo hacerlo, pero de nuevo, esto Claro. no es un tema de Chile, ¿no? Yo creo que en términos de testeo, siempre podemos discutir si se hizo mal, si se hizo bien. Para efectos Uh-huh. prácticos, este es un evento sin mucha historia, o sea, es muy difícil ver si lo hicimos bien o no mirando otras Claro. cosas, ¿sí? Pero si uno mira, por ejemplo, la región, especialmente los primeros meses, incluso ahora, el número de test que se han hecho en Chile es súper alto. Siempre podríamos haber dicho, se puede haber hecho más, se puede haber hecho mejor, se puede haber hecho Uh-huh. distinto, como dijiste tú, todos somos generales después de la, Sí, claro. después de la batalla, pero yo creo que ahí es un área en la que probablemente salimos bien parados con Uh-huh. estándares, comparándonos con otros países, y a lo largo del tiempo se ha mantenido la cantidad de test relativamente alta. La tercera pata, que yo creo que era súper importante Uh-huh. de política, era el tema de medidas de prevención y salud pública básica, ¿cierto? Uh-huh. Que era este mensaje preventivo de use mascarilla, mantenga la distancia, lávese las manos.
en el que, al igual que Chile, muchos otros países también fallaron. Creo que esa era la piedra angular de cualquier estrategia. Esta era una crisis de salud pública. Uno habría esperado más fuerza en las medidas de salud pública. Sí, claro. Y al igual que en muchos otros países, creo que por una serie de factores, puede ser culturales, comunicacionales, de contexto político, el tema de la comunicación de las medidas de prevención, básicas de prevención, no ha sido de nuevo, sin mucho dato ni nada, pero uno está viendo lo que ocurre hoy día, no ha sido tan exitoso, diría yo. ¿Y qué es lo que, la única cosa que desde el principio de la epidemia sabemos que funciona? ¿Cierto? Hemos pasado por mil soluciones distintas, modelos, mil cosas que se han ido refutando o se han ido cayendo a lo largo del tiempo. Esto es lo que desde el día 1 sabemos que funciona y que todavía sabemos que funciona. Quizás se bajaron un poco las barreras con todas estas noticias del éxito de las primeras vacunas y de que pronto iban a llegar, y quizás, no sé, el sentimiento social fue un poco de confianza ahí. Eso es, yo creo que estoy dando en el tema, uno de los temas clave del por qué las estrategias de comunicación de las medidas de prevención no han sido suficientemente, no han hecho eco suficientemente en la población, creo yo. En este momento estamos viviendo esa etapa, la etapa de la esperanza en la vacuna. Pero si tú miras el discurso de los meses hacia atrás, siempre había habido algo más, siempre había habido otra solución que nos permitía lidiar con esta cosa sin tener que lavarnos las manos, que es una cosa muy básica. En un primer momento era la discusión de si estábamos o no en el pic, de si iba a ser mucho más alto o no. Siempre era una especie de excusa para no tener que hacer lo más básico, que eran las medidas de prevención. Después fue el tema de la discusión de los ventiladores, se pusieron ahí todas las cartas, ¿cierto? Sí. Van a haber ventiladores, no se preocupen. Entre medio también fue el tema de las cuarentenas, ¿cierto? Esta cosa de las cuarentenas, mi comuna salió de cuarentena, por lo tanto estoy bien, entonces me relajo, y ahora claramente el gran desafío comunicacional es cómo, en un contexto en el que hay una vacuna y que va a estar disponible, logramos que la población siga respetando las medidas de prevención, ¿cierto? Que no se relaje, que no ponga todos los huevos en esta canasta de la vacuna, que yo creo que podemos también discutir si es que va a ser o no va a ser efectiva, etcétera, pero lo que no hay discusión es que no es una cosa que va a suceder mañana, ¿cierto? Si es que va a suceder durante el primer semestre de 2021, el proceso de vacunación probablemente va a ser más largo y se va a extender a lo largo del año, entonces no podemos estar otro año en que nos estemos mirando hacia adelante. La vacuna nos va a salvar en noviembre del 2021, por lo tanto no hacemos nada ahora, no podemos tener 10 meses más de 1.000 contagios diarios y una X cantidad de gente muriéndose también al día. Al final es eso. Por ahí siento que hay como una cortina de humo un poquito difusa en cuanto al tema de la vacuna, de la información, digo yo, porque claro, van a llegar 20.000 dosis, pero la gente me parece que no tiene claro que esas dosis son para un personal técnico de salud en primera instancia, y no tenemos idea cuándo va a ser la vacunación masiva. Y como tú bien dices, lo más probable es que sea a mitad de año, y quizás ya con eso estamos todo el año 2021 todavía en la misma situación que la del año que se nos va. Entonces, quizá un poquito de comunicación sería un poquito más exigible de repente a las autoridades de salud pública. Igual, bueno, yo creo que ha habido relativa transparencia con el tema. Lo que pasa es que también, quizá no es una cosa de transparencia y de probidad lo que se puede reprochar, pero sí, como tú decís, de una comunicación un poquito más efectiva. Yo creo que se ha entregado el mensaje objetivo de que las vacunas en una primera etapa, que son 20.000, que después vienen otras, no se sabe muy bien cuándo, y que también esas 20.000 ya están priorizadas. Y yo creo que priorizadas de una manera que tampoco tiene mucho, o sea, de nuevo, también lo podemos discutir, pero tampoco es muy polémica, no es distinto a lo que uno habría esperado ni a lo que están haciendo otros países. Entonces, claro. El personal de salud que está principalmente el que está en primera línea, se está priorizando los grupos de riesgo y se va a priorizar, yo no sé exactamente dónde se agotan las 20.000, pero en el discurso del otro día la autoridad también se dijeron que se iba a priorizar algunas regiones o zonas del país que estuvieran como con tasas más altas. No sé hasta dónde le alcance eso, pero no, el punto es exactamente el mismo. O sea,
si llega la vacuna, o sea, súper bien, Chile está adelantado con el tema de vacunas, logró los acuerdos a tiempo, eso nos aseguró respecto a, por ejemplo, a nuestros vecinos, contar con un stock relativamente rápido, pero obvio que, o sea, el tema de la distribución y la logística de la vacunación no es trivial y sobre todo no es inmediato. Entonces hay que seguir operando, y ese es el gran desafío de la autoridad, seguir operando bajo esta lógica de que la prevención es lo primero, la prevención primaria, y cuando esté disponible el tema de la prevención secundaria, que es la vacuna, bueno, confiaremos en la vacuna, Sí. pero pero eso no va a pasar en el corto plazo. No, ni siquiera mediano me parece. Con potenciales consecuencias negativas, ¿cierto? El potencial consecuencias negativas es la que nos relajemos. Y el tema de las vacunas funciona, se ha dicho hasta el cansancio siempre, el ejemplo clásico de externalidades en salud, ¿cierto? No basta con que me la ponga yo, tiene que haber una cierta masa, una cierta escala de vacunación para que funcione la inmunidad en la población. Entonces, Claro. el gran desafío, creo yo, es de la autoridad, es cómo mantener a la población alerta cuando la vacuna llegue, ¿cierto? Para lograr el efecto rebaño, que es en el fondo lo necesario. Es decir, sí, hay un Claro, porcentaje hay un mínimo. porcentaje de población tal que te permita con cierta seguridad saber que la tasa de infección va a bajar. Y de nuevo, esto nos va a traer más discusiones. O sea, el tema de que la vacuna está disponible eventualmente para Chile, pero no para los países vecinos, va a abrir otros focos. O sea, ¿de qué sirve que nos vacunemos todos si los países del lado no están vacunados? Vamos a tener que seguir con las fronteras cerradas. Claro, No sí. sé, hay todo un debate que hay que ir dando paso a paso, pero yo creo que eso, el tema de la vacuna es una buena noticia, pero hay que tratar de no cometer los errores que se han cometido a lo largo del proceso, que algunos eran inevitables. Y de nuevo, yo también creo que no hay que, usemos todos los dichos, ser general después de la batalla, hacer leña del árbol caído, lo que sea, porque esta es una cuestión para que nadie está preparado. Pero sí ya tenemos un proceso de 10 meses, 11 meses de ciertos aprendizajes que debieran empezar a verse. Pablo, y a propósito de la frontera, hoy día se cerró, por lo menos en Chile, los viajes de Reino Unido. ¿Qué es lo último que has sabido tú sobre la variante o cepa? No tengo muy claro ahí si hay una diferencia, variante o cepa, quizás tú me la puedes explicar, la B117. Esta... Yo no me voy a meter a hablar en temas de los que desconozco. Yo, mi área no es la biología, ni la virología, ni nada de eso. Yo soy saludista, tengo formación en ciencias sociales, de hecho, así que no te voy a decir, no puedo decir más de lo que creo yo que tú ya sabes. Entiendo que hay una cepa o una variante nueva del virus, tiene algunas características, al parecer, distintas, y en estos momentos, o sea, de nuevo, desde la perspectiva de política pública, en este ambiente de incertidumbre, al igual que cuando estábamos en marzo y ahora con el tema de vacunas, con el tema de la cepa nueva, yo creo que la decisión más que parece más adecuada es como actuar con algún criterio conservador, ¿cierto? O sea, si no sabemos todavía, Claro. pongamos alguna barrera. Yo creo que toda la gente está cansada, pero también hay que seguir luchando esta cuestión, si no la hemos superado. Pongamos algunas barreras, seamos un poquito más preventivos, ganemos tiempo, porque también eso ha mostrado que es una buena estrategia mientras vamos descubriendo de qué se trata esta cosa, ¿cierto? Y a propósito de lo mismo, entonces, este sistema de lockdown fueron criticados al principio, ahora lo estamos viendo cómo se aplican. ¿Tú crees que se han aplicado bien en Chile las políticas de cierre, efectivamente? ¿O quizás nos faltó un poquito ser más conservador, como tú bien dices? No, yo creo, bueno, no quiero que me malinterpreten, y tampoco quiero sonar como tan centrista amarillo que no me No, calzo está con bien, eso. dale nomás. Yo creo que, de nuevo,
bajo el entendido que había un ambiente de incertidumbre máxima para cualquier política pública. Nosotros llevamos 30 años o 50 años hablando de esta cosa de la toma de decisión basada en evidencia y ahora no hay evidencia, entonces quedamos todos mirando al texto. Hay que estar en el pellejo de la autoridad, y yo puedo decir mil cosas de lo que podría haber hecho, pero hay que estar ahí para tomar la decisión. Yo creo que eso es lo primero, hay que ser justo con eso, incertidumbre, y hay que estar ahí para tomar la decisión. Respecto al tema de las cuarentenas y las políticas de confinamiento, yo creo que se pudo haber hecho algo de nuevo, haber puesto más fichas en la estrategia preventiva y haber cambiado un discurso que, en el fondo, llegar a una situación en que la autoridad te tiene que obligar a estar encerrado en tu casa es algo muy extremo. Muy extremo. Yo creo que eso la población tampoco lo entendió. Y lo vimos en el debate cuando estaban así como... estábamos en los primeros meses que los alcaldes locales, las autoridades locales están en esta cosa de que casi que un premio que mi comuna adentro salga de cuarentena. Era un debate medio ridículo. Hubieron también mucha gente que fue muy extremista en decir que debíamos tener cuarentenas más severas, etcétera, Claro. por más tiempo, más restricciones. Yo creo que hay que ser siempre también balanceado, y hay que entender que también es una cosa que fuimos aprendiendo con el tiempo, que hay efectos no deseados y hay efectos que no son triviales, que son importantes, a lo mejor no tan inmediatos, pero de las cuarentenas, ¿cierto? Y lo empezamos a ver, incluso efectos como de rebote en poblaciones que nosotros buscábamos proteger con nuestra política, que terminaron siendo más afectadas, las personas mayores, todo el tema de salud mental, todo el tema de atención de salud de no COVID que fueron despriorizadas. Entonces, ese balance entre, bueno, cerrémoslo a todos para la casa y prioricemos que no haya más contagio, y tener una vida que te permita tener un estado de salud, que más que la ausencia de enfermedad, que sea relativamente un nivel adecuado, es una estrategia de política que es súper muy fina. Dicho esto, yo creo que esta segunda ola de retrocesos que hemos visto, a mí me parece que es un poco, captura los aprendizajes de la autoridad respecto de las primeras etapas, en que no fue tan reactiva, ¿cierto? Mucho de lo que se criticó en la primera etapa es que llegamos a un punto en que estaba la cuarentena, o sea, los contagios tan desatados, que la única opción fue encerrar a todos para la casa, y la medida así súper severa. Y un poco lo que yo creo que pasó, y así lo anunció también la autoridad, a mí me pareció súper bienvenido y súper razonable, usar estos retrocesos en las fases como una medida de prevención antes que los contagios se desaten, ¿cierto? Y yo creo que nada, o sea, el problema ha mostrado ser muy complejo, muy multifactorial, y por lo tanto requiere estas distintas dimensiones, estas distintas estrategias para poder abordarlo, ¿cierto? Yo creo que esa es la gran lección, de nuevo, disculpa que sea tan majadero. No, dale. Pero tener estas distintas herramientas, distintos instrumentos que te permitan actuar sobre el problema, y no poner todas las fichas en una estrategia que claramente no va a solucionar el problema, ¿cierto? No podríamos haber comprado todos los ventiladores del mundo y no habríamos solucionado el problema. Podríamos haber estado encerrados 10 meses y no habríamos solucionado el problema. Entonces es la combinación de estrategias, porque a cierta gente le sirven una y a cierta gente le sirven otra, y a cierta gente le hace sentido una y otra. Sí, o sea, a mí no deja de parecerme increíble que después de, no sé, 11 meses de todo lo que hemos vivido este año, hay gente que todavía diga que no quiere usar la mascarilla, o que está dispuesta a ir a que lo que le importa es tener un ventilador disponible. Entonces, la autoridad tiene que saber que ese es el tipo de personas, o esa es la cultura que impera en tu población nomás. Sí, por supuesto. Oye, Pablo, y volviendo un poquito a la vacuna, se ha hablado harto de la vacuna Pfizer, pero también ya se aprobó la vacuna Moderna. Sabemos que las dos trabajan en base a la técnica del RNA mensajero. ¿Hay alguna otra diferencia? O sea, ¿hay diferencias en cuanto fuera esto para esas dos vacunas? ¿Tienes algún conocimiento de aquello? O sea, yo sé que no son exactamente iguales, y sé que tienen algunos puntos que no son los mismos. Te mentiría de nuevo, no quiero meterme a hablar de Sí, no, cosas por que supuesto. no manejo. Pero entiendo que además,
o sea, el tema de que se haya optado por una vacuna versus otra simplemente fue esta negociación anticipada que se hizo con uno de los laboratorios, pero de todas maneras las pruebas, por lo menos que de lo que se publicó de ambas vacunas fueron súper favorables, ¿cierto? Entonces, en términos de su efectividad, yo creo que, o sea, que Chile tenga la vacuna de Pfizer, está bien, o sea, siempre va a haber alguien que dirá, pero ¿por qué no se firmó el otro acuerdo? Yo no me quiero meter en esa discusión. Está bien que tengamos al menos una de las vacunas. Tendremos que ir viendo. No, sí, bueno, hay que ser justo con el contexto que tiene que enfrentar el tomador de decisiones. sí, por supuesto. Entiendo que el problema de Pfizer más que nada es logístico por el tema del transporte a menos 70, menos 80. Es un poquito problemático, pero la idea era saber un poquito cómo venían, si había una mejora con respecto a eso en la otra vacuna. Sí, yo creo que también esto es un proceso sin precedente, el tema del desarrollo de la vacuna. Se hizo en un tiempo súper rápido. Yo creo que de manera no populista, a pesar de la presión que había por desarrollar la vacuna, se respetaron, por lo menos de lo que tenemos, de la información que tenemos, los protocolos, se siguieron las fases. Pero probablemente eso no quiere decir que la vacuna no sea perfectible. O sea, va a seguir un proceso de investigación, probablemente van a salir mejores vacunas, que se llevan 1 año más, en 2 años más, no sé. Con mejor cadena de transporte, claro. Va a haber alguna manera de hacerlo mejor, eso está bien. Si lo que estamos tratando de solucionar ahora es un problema como... Sí, perfecto. Pero bueno, el sentimiento general y el consejo general es vacunarse apenas esto esté disponible. Es decir, no tener ningún miedo ni algo extraordinario respecto a la vacuna. Es decir, hemos escuchado hasta el cansancio de que porque se hizo muy rápido, quizás no se sabe bien cómo funciona. Eso no es así, eso. Que ese otro tema que de nuevo nos vuelve a la conversación de no abandonar el discurso de las estrategias de prevención. Sabemos que hay, o sea, ya había un sentimiento como con el tema antivacunas que era relativamente fuerte, creciente, tanto acá como en otros lugares. El tema del desarrollo de la vacuna va a acentuar eso. Probablemente van a haber grupos de personas que van a querer optar por no vacunarse, ¿cierto? Y eso es un desafío de la política pública, ¿cierto? Es un desafío de la política de salud, cómo logramos... Igual Chile tiene una cultura de vacunación que es relativamente buena, ¿cierto? Aquí la gente se vacuna, las vacunación de invierno son relativamente exitosas, se cumplen las metas. Yo creo que no va a haber tanto problema acá como quizás sí se va a encontrar en otros lados, pero no deja de ser un área de la que la autoridad debería preocuparse y la que habría que monitorear bien de cerca, ¿sí? Porque si no, la estrategia completa pierde efectividad. Sí, por supuesto. Pablo, te agradecemos un montón que hayas conversado con nosotros para aclarar ciertos puntos y nada, pues siempre lo importante es llamar un poquito a la tranquilidad, a informarse bien, informarse en páginas, también en portales como los nuestros, y recurrir a buenos divulgadores como tú. Es decir, quizás te podamos estar molestando un rato más. El tema de la información, hay mucha información dando vuelta, pero yo creo que hay un montón de sitios oficiales que son los que la autoridad, o sea, la gente debiera recurrir también si es que tiene dudas. Pues tenemos desde organizaciones internacionales, la Organización Mundial de Salud, a los sitios nacionales, ¿cierto? O sea, partiendo por la información oficial la tiene el Ministerio y las instituciones públicas que están hoy día a cargo de las políticas de salud. Perfecto. Pablo, te agradecemos. ¿Ya? Que estés bien. No, de nada. Espero que estén bien y a cuidarse. ¿Tus sueñas? ¿A dónde te puedo comunicar? ¿Alguna pregunta? ¿Tienes alguna red social? ¿Algo que se puedan comunicar contigo? Vamos a poner una wincha acá abajo. Tengo redes sociales. Nada, muy bien. No, está bien. Logro viste a través de la plataforma de otros. Muy bien. A través de, no sé, busquen en Lusach, algo por ahí. Eso por Lusach. Gracias, Pablo, te pasaste. Nos vemos. Chao, chao. Suerte, que estén bien, chao.